Daniel González, muy buenos días, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días, licenciado Ceballos, a Marcela y a la radioescuchas de Contextos. Bueno, esta semana parece que se llegó a un acuerdo en la relación entre Estados Unidos y México en términos de libre comercio. Faltaría ver que se integrara Canadá en este acuerdo para poder hablar de un tratado de libre comercio y como máximo tendrían que llegar hasta el 2 de septiembre como fecha límite. Para poder explicar un poquito ¿qué se firmó? Bueno, me gustaría plantear dos comentarios que se hacen. Uno por la jefa negociadora de Canadá, Chrystia Freeland, quien dice que Canadá está optimista para llegar a un acuerdo porque México hizo grandes concesiones. Y bueno, el comentario que aparece hoy en la página principal de la sección de finanzas del siglo de Torreón, hecha por Luis Enrique Zavala, que es director general de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, quien dice que la decisión del gobierno mexicano de ceder para cerrar un principio de acuerdo comercial con Estados Unidos fue parte de una estrategia de pasar de la incertidumbre al pragmatismo vulgar. Y esto pues parece una declaración muy fuerte en función de quién está haciendo este planteamiento, porque es básicamente el sector empresarial. Y esta creencia viene pues porque hay una sensación en el escenario en general de que se cedió prácticamente en todas las peticiones de Estados Unidos que tenían que ver con el sector automotriz. Si bien es cierto, en este acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos se logró proteger al sector automotriz ya establecido en México, se generan las condiciones pues para dificultar la llegada de inversión extranjera directa de este sector a la economía mexicana. Por un lado, se aumentan los requisitos de contenido regional que antes eran del 62%, es decir, para la producción de un vehículo, el 62% de los elementos de los que estaba hecho tenía que pertenecer a México, Estados Unidos y Canadá, y hoy pues es un 75%. Con esto se limita la llegada de importaciones de otras partes del mundo que probablemente serían más baratas, por ejemplo, asiáticas, que llegaran a México, y esto podría reducir la competitividad industrial o manufacturera en nuestro país. Y el otro tema es que también se plantea que entre el 40 y el 45% del contenido de cada vehículo debe de ser elaborado por trabajadores que tengan ingresos superiores a los $16 por hora. Estamos hablando de que al día tendrían que ser trabajadores que estuvieran ganando cerca de 2,500 pesos diarios, como ya lo decíamos. Y bueno, este tipo de trabajadores no los vamos a encontrar en México en el sector manufacturero, están seguramente en Estados Unidos y en Canadá. Esto, haría pensar que lo que se está tratando de lograr por parte de Estados Unidos es que las empresas proveedoras del sector automotriz no migren hacia México, sino que se queden en Estados Unidos. Por desgracia para nuestro país, la estrategia de comercio internacional que hemos seguido los últimos 30 años, pues está en base a los bajos salarios y han sido el principal factor de competitividad al que se le ha apostado, y es básicamente la base del desarrollo de los clústeres industriales en nuestro país. Esta fórmula de comercio internacional de materia prima barata más mano de obra barata igual a competitividad es la estrategia de comercio que hemos seguido en los últimos años en la economía, y hoy parece que nos podría pasar factura, pues ante estas restricciones o estos esquemas proteccionistas dentro del acuerdo de libre comercio, que parece que no es una evolución hacia la integración económica, sino más bien el ajuste en ciertas áreas del acuerdo que estaba con anterioridad con algunos sesgos de proteccionismo. Nos hace pensar que lo que podríamos estar viendo en los próximos años es un dislocamiento de las cadenas de valor ya muy bien definidas en la economía mexicana, en el sector manufacturero, y también en el encadenamiento productivo, ¿no?, que hay entre los proveedores. Podría generar desajustes, si bien no de un impacto muy grande, pues sí podría restringir la atracción de inversión extranjera directa. Como dato adicional, licenciado, debemos recordar que México exporta el 80% de lo que manda al exterior a Estados Unidos, pero de este 80%, el poco menos de esta cantidad de 80% es
es exportación mexicana que tiene que ver con las manufacturas que van a Estados Unidos. Y los principales productos que estamos exportando en estos últimos 5 años tienen que ver con automóviles de turismo de Estados Unidos, autopartes y vehículos para tránsito de mercancías. Es decir, estamos hablando de sector automotriz como principal fuente de atracción de divisas por el tema de las exportaciones y que también tiene una relación directa con el envío de productos hacia Estados Unidos. Esto nos está planteando una circunstancia de tenemos que reinventar forzosamente la estructura productiva en nuestro país, y lo define también esta semana la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, cuando presenta su documento, su informe Ineficacia de la Desigualdad, donde habla que los 10 más ricos ganan lo mismo que 60 millones de personas en nuestro país, en donde plantea que una prioridad para nuestro país es el rediseño de una política industrial, y también así lo plantea Rolando Cordera en el sentido de que tenemos que empezar a trabajar en México no solo con una reforma económica, no solo con una reforma política, sino también con una reforma social que plantee cuáles son los principales objetivos económicos para la población de nuestro país. Ahora, mucho se ha comentado y algunos analistas han hecho hincapié en ello, de que se apresuró México en esta firma del acuerdo comercial con Estados Unidos porque Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador querían que este acuerdo estuviera firmado antes del 1 de diciembre, que tomara posesión López Obrador de la presidencia. ¿Tú crees que hubo un acelere en ello, que debieron haberse esperado? Y lo mismo que había dicho Andrés Manuel López Obrador en campaña, de hecho, de que el acuerdo se firmara después de que el nuevo gobierno entrara en funciones. Mire, licenciado, por un lado, yo he sido un crítico de la forma en cómo se planteó la integración económica de México con América del Norte desde el Tratado de 1994, porque las condiciones bajo las cuales se firmó pues destruyó propiamente el sector productivo en nuestro país. No se privilegió las importaciones por el mercado interno. Esto generó un gran desempleo, se generó un proceso de desindustrialización en la economía mexicana, y sobre todo se perdió autonomía nacional en términos económicos. De acuerdo a Arturo Huerta, su planteamiento es porque no se considera una política industrial, una política agrícola y una política de empleo que fuera conexa con este tratado de libre comercio. Ahora, ¿por qué lo planteo, licenciado? Porque haber firmado este acuerdo de libre comercio y esta reedición, a pesar de que se integró en la mesa de negociación al equipo de transición de Andrés Manuel, porque se decidió confrontarse con Canadá y se rompió la relación que existía entre México y Canadá con este acuerdo que se hace entre México y Estados Unidos, porque se cede en exceso en los temas automotrices. Bueno, estamos hablando de que estamos prácticamente a la orilla del barranco, ¿no? Pero si no se firma el Tratado de Libre Comercio, sí yo consideraría que estaríamos prácticamente en el barranco, ¿no? Y para muestra un botón, lo que está sucediendo ahorita con Argentina, que acaba de pedir 50,000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para tratar de recuperar su sector financiero, en donde el peso argentino ha perdido el 102% de su valor en lo que llevamos de este año, o el impacto que tiene la economía turca después de la aplicación del arancel del 10% y 25% en aluminio y acero respectivamente por parte de Estados Unidos. Es decir, las condiciones y la renegociación fue difícil. No era el tema más propicio, pero las condiciones no las puso México definitivamente. Las puso Donald Trump y sacrificó mucho, me parece, que con el objetivo de tener algo que presumir antes del proceso electoral en Estados Unidos. Para México no había otra alternativa, me parece. Es decir, que en términos coloquiales le conviene más la firma de este acuerdo para ir a Guatemala que no firmarla para ir a Guatepeor. Me parece que sí, coincido con esa visión, desgraciadamente, licenciado. Ahora, hoy también en El Financiero
Jorge Castañeda publica que durante toda la negociación del Tratado de Libre Comercio actual, la posición mexicana y de muchos analistas que siguieron esto de cerca en Estados Unidos, Canadá y México fue que lo último que México podría o debía aceptar era precisamente esas restricciones de exportaciones voluntarias. Esta es una postura tradicional norteamericana. Amenaza o bien con aranceles o bien con restricciones cuantitativas a determinados países en cuanto a sus exportaciones para que estos países, en lugar de verse sujetos a aranceles, voluntariamente reduzcan o limiten sus exportaciones. Y todavía ayer Donald Trump estaba amenazando a Canadá que de no firmar el Tratado de Libre Comercio impondría aranceles precisamente a los autos canadienses. La propia negociadora del Tratado de Libre Comercio de Canadá dijo que hoy saldría adelante ese acuerdo. Desde tu punto de vista, Daniel, si firma Canadá este acuerdo, ¿va a beneficiar a México y si no lo firma, lo va a perjudicar? Bueno, el licenciado, por un lado, el planteamiento que hace Jorge Castañeda el día de hoy en El Economista, que me parece que lo leí en El Economista, el Financiero, no lo recuerdo. Sí, así es. Me parece muy a destiempo. Eso lo pudo haber hecho en un planteamiento incluso durante los procesos de las campañas y no tuvo esa decisión de hacer ese tipo de planteamientos, al igual que muchos otros columnistas de estos diarios nacionales, en donde la mayoría coincide, si no es que todos los que están tocando ahorita el tema del Tratado de Libre Comercio, estoy hablando de 7 o 8 columnistas a nivel nacional, coinciden en que es mejor tener un mal acuerdo que no tenerlo, pero esa visión crítica y en donde se ponía esta visión de alerta no la tuvieron durante todo este proceso de negociación. Ahora, respondiendo a su pregunta, licenciado, me parece que si Canadá decide no firmar el acuerdo, esto le generaría un problema al Congreso en Estados Unidos en términos de la negociación que se tiene con México y se tendría que, que posponer la firma del acuerdo y esto daría oportunidad de que llegara Andrés Manuel el 1 de diciembre con la posibilidad de que tenga intenciones de volver a renegociar algunos puntos. Además, si políticamente Donald Trump no tiene que presumir que era uno de sus principales postulados el tema de desaparecer el peor acuerdo en la historia de comercio en Estados Unidos, estaría ante el riesgo de no tener las mayorías en el Congreso que limitaría su poder de acción para los próximos años. Entonces, un escenario posible y viable es que Canadá no firme. Sin embargo, también Canadá tiene muy poco margen de negociación y también hay próximas elecciones en donde pues tendrán que tomar decisiones no solo en lo económico sino en lo político. Uh-huh. Muy bien, Daniel, pues muy interesante. Habrá que esperar a este día a ver qué sucede con Canadá y estaremos al pendiente. Gracias, Daniel. ¿Algún punto de contacto? A sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com.